Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a esperar un poquito porque aún son eh, muy pocos los que han entrado a la sesión. Y pues necesitamos un poquito más de audiencia. Hoy es la última sesión de clases. Y y hoy veremos la finalización de cómo realizar un contrato. Recuerden que lo estamos redactando en tiempo real para para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que, entre otras cosas, se tiene que redactar un documento de esta naturaleza en términos prácticos. Qué bien, ya se están conectando. Bien, otra cosa, les recuerdo también de la cuestión que tiene que ver con el TikTok que tenemos que hacer para la dinámica del Día del Estudiante. Recuerden que hay un puntito ahí en una tarea que ustedes pueden obtener si es que lo desean hacer. Eh, y bueno, esto pues obviamente ayudará a su evaluación eh, que se tendrá que se tendrá que subir. Y bueno, eso al final tendrá un sentido positivo en sus calificaciones. ¿Por qué se decidió en TikTok? Porque bueno, creo que resulta ser muy dinámico esta herramienta. Dos, también es divertido y bueno, al final de cuentas simplemente es festejar el Día del Estudiante. Entonces, pues ustedes son los creativos, ustedes son los que tienen allí la voz de decisión, la voz de mando. Y bueno, creo que para ustedes es muy fácil el poder ocupar ese tipo de herramientas. Creo que la mayoría está como que familiarizado con ese tipo de plataformas, como lo es el caso de Facebook, como es el caso de Twitter, como es el caso pues de varias plataformas que ayudan muchísimo para que puedan estarse divirtiendo y también al mismo tiempo pues puedan ganar un puntito extra en ese sentido. Otra cosa importante, chicos, y lo digo así, tiene que ver con las dos tareas que todavía me faltan por calificar. Yo creo que calificaré la tarea 6 y 7 el día sábado por la noche, estaré calificando esas dos tareas. Entonces, bueno, si todavía no las has enviado, pues envíalas lo más pronto posible para que pues puedas tener allí una calificación óptima en ese sentido. Y por otro lado, algo también importante, el tema del examen. Hoy es la última clase que tenemos
y yo creo que el día del examen estará aperturado a partir del día de mañana. ¿Por qué digo? ¿Por qué digo que a partir del día de mañana? Porque ya envié la propuesta, la envié ya desde hace bastante tiempo el tema del examen, pero no me lo han autorizado. Yo lo único que estoy esperando es que me autoricen el examen para que ya lo pueda publicar. Entonces, yo creo que lo más seguro es que el día de mañana ya va a estar disponible para que hoy todavía en el transcurso de esta mañana y en el transcurso de la tarde me puedan autorizar el examen, y yo creo que el día de mañana ya lo estaré publicando, para que ustedes lo puedan contestar. Entonces, no tengan duda respecto a ese tema. Por eso es que lo manifiesto, solo espero la autorización y ya para que lo publique. El examen consta de 10 preguntas, solamente son 10 preguntas. Sí, las primeras 5 son verdadero o falso, y las otras 5 son de opción múltiple. Ustedes tienen que contestar o elegir una opción dentro de las cuales pues ustedes van a poder ver, y obviamente tendrán allí su evaluación de examen. Como el examen ya está diseñado de esta manera, tú a partir de que termines tu examen te va a aparecer ya tu calificación. Se califica automáticamente el examen. Entonces, pues bueno, ya no será necesario el que esperes a que yo te diga cuándo sacaste, porque literalmente la plataforma te va a arrojar ya la calificación una vez que lo termines. Son 10 preguntas y tienes 60 minutos para poder realizarlo, es decir, tienes una hora para poder hacerlo. Entonces, pues creo que tienes mucho tiempo para poder ir pregunta por pregunta analizando e ir contestando cada una de estas sin que te presiones, sin que llegues a tener pues en realidad un momento de caos, ¿no? Porque a veces cuando temporalizamos los exámenes resultan ser un poco estresantes, pero bueno, yo creo que una hora para contestar 10 preguntas es un tiempo razonable para que ustedes lo puedan realizar. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de que yo termine ya con esta sesión, el curso, chicos. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todo bien, dice Juan? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces les vuelvo a repetir, la tarea 6 y 7 la calificaré el sábado. El examen yo creo que ya estará mañana disponible, mañana sábado. Solo espero la autorización. Y por otro lado, pues les invito a participar en la dinámica de TikTok. Ustedes creen su TikTok. Voy a compartir un link en la plataforma y al rato, yo creo como a las 2 de la tarde, para que ustedes puedan estar subiendo su TikTok a ese link. Y bueno, ya para que pues esperen quién es el ganador de toda esta dinámica. Se va a hacer un video se va a hacer un video con todos los TikToks, y bueno, al final se anunciaría en la página oficial de la universidad quién es el ganador. Entonces, pues bueno, la creatividad es de ustedes, chicos. Ustedes son los genios ahí de las herramientas o de estos nuevos programas de redes sociales. Pues diviértanse y pues ojalá entre este grupo sea el ganador de ese punto, pues de ese punto extra para poder tener una mejor evaluación. Me pregunta aquí el compañero, ¿hasta qué horas pueden enviarlo? No sé si te refieres al TikTok. Pues yo creo que todavía lo puedes enviar al TikTok hoy, mañana y el domingo. O sea, todavía puedes tener estos 3 días, hoy, mañana y el domingo, para poder enviarlo. Ya es cosa de que ustedes participen, ¿de acuerdo? Y bueno, para que se diviertan un poco, sean creativos. Yo, la verdad, ahí les seré sincero, yo no conozco el TikTok, no ocupo esa plataforma, pero sí he visto que muchos jóvenes lo ocupan, y siendo sinceros, yo los TikToks que he visto me parecen muy graciosos, muy dinámicos y muy creativos. Entonces, pues bueno, por eso es que se pensó en que ustedes pudieran elegir esa herramienta, y bueno, yo creo que ustedes lo manejan o lo han de manejar a la perfección esos programas. Ya para los viejos como yo, pues ya
nos resulta un poquito difícil manejar esas tecnologías, pero para ustedes yo creo que les será muy fácil y muy sencillo. Bueno, entonces hoy vamos a terminar nuestro curso. La clase pasada estábamos viendo y estaba redactando un contrato. Ustedes tienen que entregar una tarea precisamente acerca de los contratos, pero lo que quiero es que se percaten cómo es que se redacta uno de manera general para que ustedes en lo posterior pues puedan generar o puedan redactar incluso sin necesidad de un contrato de papelería, algún contrato de esta naturaleza. Por ejemplo, en el que estábamos aquí poniendo, o el que estábamos escribiendo, tiene que ver con un contrato de compraventa. Obviamente va a ser una compraventa, para que sea de naturaleza mercantil, vamos a poner una compraventa de casa, ¿no? Casa, habitación. Y casa, habitación. Oh, no puede ser. Casa, habitación. Y bueno, lo que había dicho es que en el mapa que yo había establecido, pues teníamos que poner el tipo de contrato. Aquí lo estamos poniendo, es un contrato de compraventa de casa, habitación. Aquí estamos poniendo las partes, la parte de vendedor, aquí nos dan el comerciante. Vamos a ponerle comerciante y propietario del conjunto inmobiliario. Ay, se pasó. Y vamos a poner aquí, supongamos, casas, no sé, vamos a inventar un nombre. Vamos a ponerle casas G, ¿no? Casas El Gato mejor. ¿Cómo casas qué? Casas El Gato. El gato, mira, para que tengamos ahí algo de interacción. El gato, a ver cómo nos dice el compañero. Casas El Gato. Bueno, el chiste es poner un nombre al conjunto. Bueno, tenemos este contrato. Aquí tenemos la individualización de las partes, que era la parte que yo les decía, en donde pues tenemos que poner quiénes son el comerciante y quién es el comprador. Después de esto, yo les había dicho que ya vamos a empezar a ver dentro de las partes información relevante en cuanto al tema del contrato. Entonces, por ejemplo, yo les había dicho, bueno, vienen las declaraciones. Vamos a poner aquí declaraciones. Y en el caso de las declaraciones, yo creo que por formato la mayoría de ustedes ha visto que hay un espacio entre las letras, y normalmente cuando ya empezamos en este apartado también viene en medio el tema del nombre del capítulo. Y algo importante, bueno, si aquí vamos a poner datos relevantes de la transacción que vamos a revisar, que en este caso es la compraventa, tenemos que hacerlo en orden en el que escribimos, en este caso, las partes. Es decir, primero vamos a empezar con la parte vendedora, y por otra parte, empezaremos con la parte compradora. Entonces, aquí vamos a poner la parte vendedora. Eso también es muy común en los contratos, se les pone un entrecomillado para poder identificarlo. Y bueno, yo creo que aquí también lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Parte de declaraciones. ¿Y qué es lo que viene aquí? Bueno, pues ahora vamos a empezar con datos importantes de la parte vendedora, ¿no? Como por ejemplo, la parte vendedora, algo importante, aquí siempre vamos a clausular. Este número de cláusulas, ustedes lo eligen cómo lo quieren poner. Lo pueden poner a través de incisos, inciso A, inciso B, inciso C. Lo pueden poner a través de números romanos, 1, 2, 3, 4, o bien lo pueden poner con 1, 2, 3, es decir, lo identifican con letra, cláusula por cláusula. En este caso yo creo que es muchísimo más fácil ocupar un
un paréntesis, me parece que los incisos resulta ser como que un poquito más fácil el poder denominar cláusula por cláusula. Entonces aquí podemos poner, para evitar poner el nombre de la persona Juan José Pérez Pérez, ya aquí lo tengo, ¿no? Ya lo determiné, entonces simplemente pongo la parte vendedora, declara ser mexicano por nacimiento. Y puedo seguir aumentando cláusulas, ¿no? Ok, ¿no? La parte vendedora. Declara ser propietario del conjunto mobiliario, el gato, desde su creación en 1999, por ejemplo. Sí. La parte vendedora declara ser, y aquí vamos a poner, declara ser propietario de la casa objeto del presente contrato de compra-venta por escritura pública, número, y aquí vamos a poner un folio inventado, ¿de acuerdo? 428924, expedida por la notaría número 25 de la ciudad de Puebla, con fecha, y aquí vamos a poner una fecha tentativa, 22 de mayo de, si es del 99 la creación, vamos a ponerle desde el 2006, ¿de acuerdo? De 2006. ¿De acuerdo? Luego, ahí podemos poner esa parte, ¿no? Podemos poner más cosas, pero a lo que voy es que se den cuenta de que son datos relevantes de la transacción que vamos a realizar. Ahora, aquí seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, es que ponen la parte vendedora, la parte vendedora, la parte vendedora. Hay contratos, ya depende aquí de cómo ustedes quieran redactarlo, pero hay contratos que para evitar poner la parte de vendedora, ¿no? Repetir esta frase en todas y cada una de las cláusulas, simplemente ponen aquí, parte vendedora. Entonces, ¿qué sucede? Si yo pongo esto en un contrato, puedo suprimir esta parte, ¿no? Es decir, puedo quitar la frase, la parte vendedora, en todas y cada uno de los incisos. ¿Por qué lo puedo poner o por qué lo puedo quitar? Porque ya lo estoy determinando al principio de los enunciados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya sé que me estoy refiriendo a esta parte dentro del contrato. Pero, vuelvo a repetir, en esta regla de redacción, en realidad la ley no te impone una regla de cómo debe de redactarse. Ya es una cuestión de cada persona el cómo se le haga más fácil el poder explicar y el dar a entender una determinada cláusula o determinada información dentro de un contrato. Entonces, si ustedes no quieren ver esto, entonces en cada cláusula le tendrán que poner la parte vendedora, la parte vendedora, la parte vendedora. Si se les hace muy aburrido o se les hace muy tedioso, pueden hacer esto, ¿no? Parte vendedora, ya ponen este clausulado. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo quiero empezar con la siguiente parte, simplemente pongo la parte comprador. ¿Sí? Parte comprador. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora empiezo con los incisos de esta parte.
puedo poner lo mismo, ¿no? Declara ser mexicano por nacimiento. B. Declara tener buena voluntad para perfeccionar el presente contrato de compraventa. Sí, podemos poner, incluso la parte compradora puede poner aquí, declara haber comprobado en el registro público de la propiedad la casa objeto del contrato, casa el objeto del presente contrato. Punto y seguido. Aquí podemos anexar a lo mejor algo extra. Se ha corroborado que la escritura pública con la que se ostenta la parte vendedora es real y existe en el registro. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí ya estamos diciendo que prácticamente la escritura que pusimos aquí sí está, es verdadera, y por lo tanto, pues, declaro que la parte vendedora es la que legítimamente está autorizado para poderme vender, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo poner aquí cosas más importantes, pero las declaraciones básicamente tienen que ver con datos relevantes del objeto del contrato. En este caso, el objeto es la casa, ¿no? La casa que se va, a comprar, y bueno, esto implica que la transacción va determinada a esa parte. Después, si yo ya no quiero poner declaraciones, ahora a lo mejor, ahora sí viene la parte más complicada del contrato, que en este caso es las cláusulas. Aquí sí ya vamos a poner las reglas por medio de las cuales vamos a estar llevando a cabo nuestra transacción. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Porque aquí sí ya no vamos a estar definiendo una simple declaración, sino que ya vamos a estar hablando ya de las reglas y de las obligaciones que se van a crear. En realidad, el tema de las cláusulas, aquí se determinan las obligaciones. Aquí van a ir los derechos y obligaciones de las dos partes dentro del contrato. Ahorita vamos a redactar simplemente unas cuantas para que ustedes se vayan percatando de cómo es que viene la estructura. Pero vuelvo a repetir, en las cláusulas se estipulan los derechos y obligaciones de las partes dentro del contrato. ¿Existe alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? Dice Frida. Sí, todo bien, profe. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ver esta parte de las cláusulas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, aquí sí ya voy a poner, por ejemplo, para evitar la repetición de incisos A, B, C, D, aquí sí puedo poner primera, punto, para que vaya como que teniendo un formato distinto entre las cláusulas y las declaraciones. Simplemente eso es formato. No quiere decir que sea obligación, pero pues ayuda mucho a poder distinguir los dos capítulos que son de manera distinta y diferente. Entonces vamos a poner primera, ¿no? Vamos a poner aparte. El vendedor se compromete a entregar la posesión del inmueble objeto del presente contrato de compraventa a partir de la liquidación del monto
estipulado para la compra, venta de la casa ubicada en, y aquí vamos a poner ahora sí una dirección perteneciente a la Casas Gato, es decir, vamos a determinar cuál es, ¿de acuerdo? Ubicada en calle número 25, casa 2 del conjunto habitacional del gato. ¿De acuerdo? Posesión. No me lo marca. Estipulado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya estoy determinando aquí cuál es la casa en la cual ya se está, o ya existe una primera obligación. Es decir, el vendedor tiene que entregarla en el momento en que le sea liquidada. Vamos a poner un segundo. Uy, ¿qué pasa con mi teclado? Segundo, el comprador se compromete con el vendedor en pagar la cantidad de 50,000 pesos, moneda nacional. Y aquí algo importante, siempre que pongamos operaciones, debemos de ponerlo en letra y en número. Y a lo mejor aquí puedo poner un paréntesis, ¿no? 50,000 pesos, 0 centavos, moneda nacional. Para aclarar cuál es la cantidad. En todos los contratos, incluso también cuando vimos la clase de títulos de crédito, en los pagarés o letras de cambio, siempre se pone la cantidad y después se pone esa misma cantidad en letra, para que no exista duda o para que no exista algún tipo de manipulación o falsificación del documento en que se trate de rellenar con una cantidad mayor, ¿no? Entonces siempre se pone así, pones el número y después lo pones en letra. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte es importante. Recuerda que en la división, en los miles, se pone una coma y ya cuando pones el punto es para separar los centavos. Entonces, no te vayas a perder a la hora de ponerlo. La coma divide miles y el punto simplemente divide centavos. Por eso es que ves esta cantidad así escrita. Los 50,000 pesos, 0 centavos. Moneda M sobre N implica el pago en moneda nacional. ¿De acuerdo? Si existe algún tipo de otra operación, sobre todo ahora que las casas, sobre todo en las zonas turísticas donde pues las casas son en millones de pesos, millones de millones, se pone el precio en dólares. Entonces, si fuera en dólares, le quitas M sobre N y pondrías DLLS, es decir, dólares para identificar la moneda en la cual se tiene que pagar el monto de la transacción. Entonces, por ejemplo, aquí el comprador se compromete con el vendedor en pagar la cantidad de 50,000 pesos, 0 centavos, moneda nacional, en el momento de la firma del presente contrato. ¿De acuerdo? Listo. Me voy con la tercera. ¿De acuerdo? El vendedor se compromete a inmediatamente de firmar el presente contrato de compra-venta. Se compromete inmediatamente de firmar el presente contrato de compra-venta con la parte compradora, punto y coma, en un término de
15, o en un término de 3 días posteriores, informarle a la parte compradora el número de notaría que protocolizará e inscribirá la escritura en el registro público de la propiedad y del comercio. El presente contrato de compraventa. Algo importante sobre esta situación, miren, y hago la aclaración porque puede confundirse esta situación. Vean, miren, cuando tú celebras contratos de compraventa de inmuebles, o sea, me estoy refiriendo a casas, departamentos, terrenos, siempre que sean contratos de inmuebles, el Código Civil, al menos en Puebla, estipula que debe de hacerse mediante escritura pública. Si es por escritura pública, por lo tanto, también te está diciendo que el único que lo puede realizar es un notario público. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tienes dos cosas para poder hacerlo. La primera que puedes hacer es ir con el notario y que el notario te redacte el contrato de compraventa. Y bueno, él, aparte de que te lo va a redactar, lo va a protocolizar. Ya cuando toques con el notario, pues ya, básicamente él lo realiza. O bien, los celebras por privado, los elevas por privado, y el contrato tú lo redactas, lo celebras por privado, pero este contrato de compraventa privado, por sí solo, no tiene legalidad. Para que tú le otorgues legalidad a este contrato de compraventa privado, lo tienes que llevar con el notario público para que lo protocolice, es decir, para que lo certifique, para que lo inscriba en el registro público de la propiedad y del comercio. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, o a lo mejor estarán diciendo, bueno, pues ¿para qué lo hago? Si de todas maneras tengo que ir con el notario, mejor le pago al notario y ya que me lo haga él, ¿no? Y ya me ahorro trabajo. Bueno, aquí viene algo bien importante. Los notarios públicos, siempre que te celebran contratos de compraventa de casas inmuebles, lo hacen por machote. ¿Qué es o cómo se ocupa esta palabra por machote? Ellos tienen un formato de compraventa que ocupan para todas las compraventas que les llegan. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen todas estas situaciones de celebrar contratos en masa, ¿de acuerdo? Es decir, por volumen. Y todos van a salir iguales. Lo único que va a cambiar es, obviamente, las casas y las partes de quienes están interviniendo dentro del contrato. Pero a veces estos contratos, ya que te celebra el notario, cualquier notario, a veces llegan a presentar problemas. Y llegan a presentar problemas porque como los hacen o aplican las mismas cláusulas para todos los contratos de compraventa que les llegan, pues lo que no logran comprender los notarios es que cada compraventa es diferente y cada compraventa puede presentar problemas a futuro. Entonces, si tú no confías en el notario y de alguna manera prefieres realizar el contrato, pues bueno, lo vas a redactar como es el caso que estamos haciendo, para evitar ese tipo de problemas futuros en dado caso de que el contrato de compraventa que te pueda realizar un notario, pues llegue a presentar errores o llegue a presentar fallas que impliquen que tú puedas tener un problema posterior a la celebración del contrato de compraventa. Entonces, bueno, aquí pues ya quedará en opción de ustedes qué es lo que quieren. Si van y le pagan al notario y el que les haga todo, o bien tú lo realizas y ya al notario le pides que te lo protocolice y que obviamente te va a cobrar, pero tú le pagas para que lo protocolice. Pero ya es cuestión de gustos. Yo aquí daré mi experiencia. A mí, en la experiencia que llevo realizando trámites notariales, algunos clientes prefieren simplemente pagar y ya dicen, no, ya, ¿para qué nos quitamos de problemas? Bueno, pues cuando el cliente dice eso, pues se hace así. Pero a veces hay clientes, sobre todo cuando se celebran casas con algunos corporativos o con algún grupo de construcción, es preferible poder realizarlos y ya simplemente se van a protocolizar con el notario. Pero bueno, aquí ya vuelvo a repetir,
ya dependerá de cada uno de ustedes. Las dos escrituras van a valer. Sin embargo, y esto es algo importante, no por el hecho de que tú tengas una escritura pública en el caso de una compra-venta por un inmueble, quiere decir que esa escritura no puede tener problemas después. Sí, sí puede tener problemas después. Es más, una escritura pública, cuando un problema es fuerte, se puede incluso hasta nulificar, ¿no? Esto, vean hasta dónde puede llegar la trascendencia de un pleito jurídico. Si tienes una escritura pública de un inmueble, pero ese inmueble presenta problemas, la escritura se puede invalidar. Y obviamente se tendrá que resolver en el juicio para ver a quién se le puede otorgar una escritura en donde se compruebe que será el legítimo propietario. Entonces, por eso les digo, ya depende de cada uno de ustedes qué es lo que prefieran. Ir con el notario y que le haga todo, o bien prefieren contratar un abogado y ya que él celebre el contrato y simplemente se le paga al notario para que lo protocolice. Pero ya es cuestión ahí de gustos, de cómo quieran hacerlo y cómo quieran trabajar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos diciendo, es decir, en el ejemplo que estamos poniendo, se firma primero por privado y después de ese mismo contrato se tiene que llevar al notario para que el notario lo protocolice. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner cuarto. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí, el comprador se compromete a pagar los impuestos y el trámite notarial para obtener la escritura pública del inmueble objeto del presente contrato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se excluye a la parte vendedora de pagar esos trámites. El que se está comprometiendo a pagar, pues es el comprador. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí cuarta, vamos a poner quinta. Ay. Quinta. Podemos poner las partes declaran que el inmueble objeto del presente contrato no presenta vicios ocultos, pues ambas partes han corroborado el estado físico del inmueble y además cada uno ha hecho una evaluación técnica de las condiciones de construcción con un experto en la materia, llegando a la conclusión de que el inmueble está en perfecto estado. ¿De acuerdo? Ahora, seguramente ustedes dirán, bueno, ¿qué es un vicio oculto, ¿no? ¿O a qué se refiere con esa palabra de vicio oculto? No presenta vicios ocultos. Bueno, un vicio oculto, o esta palabrita que los abogados ocupamos para referirnos a los inmuebles, tiene que ver cuando una construcción presenta errores de construcción. Como por ejemplo, que tenga humedades, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán ido a casas que, híjole, ves la pared y ya la pared está manchada de agua cuando llueve porque se filtra el agua. Eso es un vicio oculto, es un error de construcción. O por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no sé si han visto casas cuando las construyen, pero cuando hacen la cimentación y ponen la cadena, que es básicamente un armado de metal colado con cemento, para empezar a poner el bloque, esa cadena la llenan con chapopote, ¿no? Material que es negro y empiezan a pintar la cadena y la cimentación. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando lo he visto, preguntarle a los albañiles, bueno,
¿por qué lo hacen, no? ¿Por qué pintan con chapopote esta parte de la construcción? Y ellos me argumentaban, y después lo corroboré con un arquitecto, que cuando tú no pones ese chapopote en la parte de la cadena y la cimentación, eso quiere decir que la construcción va a empezar a filtrar humedades. Es decir, que el agua puede introducirse a pesar de que ya haya solidificado la cimentación, puede filtrarse por las paredes de la construcción. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Vas a presentar humedades. El problema de las humedades no es que esté mojado, ¿no? El problema es que van debilitando la construcción. Entonces, por eso es que de alguna manera, entre la cimentación y la primera cadena, que es este armado de metal con colado de cemento, se pinta con ese chapopote para impedir que el agua, que obviamente va a estar presente en toda casa, porque recuerden que las casas a la hora de que tú construyes los cimientos se tienen que hundir, se logran excavar 1 metro, 2 metros de profundidad, o ya dependiendo de la construcción que se vaya a realizar, pero obviamente esa tierra está mojada. Entonces, para evitar que la construcción absorba esa humedad, se le pone chapopote para evitar que el agua continúe subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un vicio oculto es eso, ¿no? Que la casa presente humedades. O bien, por ejemplo, otro vicio oculto que puede presentar es que aparentemente tú ves una casa construida y dices, pues está en perfecto estado. Pero a lo mejor los materiales de construcción que se ocuparon para construir la casa son deficientes. ¿A qué me refiero con deficientes? Que no son de calidad. Y eso también puede presentar un vicio oculto. ¿Por qué puede presentar un vicio oculto? Porque alguien a lo mejor te está vendiendo algo que en realidad no lo es. A lo mejor te dice, no, pues ocupé varilla de media pulgada o de 3/4 en los castillos de la casa. Y a lo mejor quien te dice que no se ocupó esa varilla, sino lo que se ocupó fue un armado de Armex, que es básicamente un fierro muy delgadito para poder construir ciertas casas. Bueno, ese material sirve cuando a lo mejor es una casa de un piso, pero ya cuando estás hablando de construcciones de 2, de 3 pisos, ¿qué es lo que pasa? Pues ese armado de metal pues no tiene la fortaleza suficiente para aguantar un peso de 2 colados. Entonces, ya empiezas a presentar ahí como que errores de construcción. Entonces, siempre se debe de corroborar el estado de las casas y así se pone. Obviamente, este tipo de cláusulas que yo estoy poniendo, pues implica, entre otras cosas, el que las personas que intervienen dentro del contrato aceptan las condiciones por medio de las cuales se están llevando a cabo los objetos de los contratos. Entonces, pero bueno, aclaro este tema de vicios ocultos, que son errores de construcción, o bien errores que puede presentar a lo mejor el objeto de un contrato. Vamos a poner una sexta cláusula por final, sexta. Vamos a poner aquí, las partes declaran estar de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el presente contrato y se obligan a cumplirlas en su totalidad. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente siempre se ponen ese tipo de cláusulas también, ¿no? Es decir, para que no exista engaños o de que, es que tú me engañaste o no, se ponen ese tipo de cláusulas. Estamos de acuerdo, y es más, hasta podemos poner una última, ¿no? Que también seguramente ustedes la habrán visto, ¿no? Las partes declaran haber leído y comprendido en todas sus partes el presente contrato. Recuerdo que también es una cláusula muy usada en los contratos, para evitar que después se reclame, no, es que me engañaste, o es que el contrato presenta algunas turbias cláusulas. No, se pone, aquí ya me estás diciendo, lo leíste y lo comprendiste. Entonces, para evitar esos problemas futuros, ya me lo estás poniendo en esta parte. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ya tengo mi contrato, ya identifiqué las partes, tengo las declaraciones que son las partes importantes dentro de un contrato, ya redacté las cláusulas, ¿y ahora qué viene?
yo en el espacio que ustedes les expliqué, venía la expresión de la voluntad. Normalmente expresamos la voluntad de esta manera, ¿no? Ponemos, por ejemplo, se pone la fecha del contrato, ¿no? En este caso vamos a poner la fecha a la que estamos, Heroica, Puebla de Zaragoza, a 22 de mayo de 2020. Heroica Puebla, Zaragoza, 22 de mayo de 2020. Y algo importante aquí para evitar problemas dentro del contrato es la protesta de ley. Eso también es muy usado en los contratos. Hay contratos que no lo estipulan, pero bueno, yo sí prefiero usarlos. Yo al menos cuando redacto contratos, sí prefiero usarlo. Esta llamada frase que se llama protestamos lo necesario. En pocas palabras, esta frase de protestamos lo necesario está diciendo que aceptas también o refuerzas la aceptación de todas y cada una de las cláusulas. En pocas palabras, que te obligaste voluntariamente a celebrar. O bien fue tu voluntad celebrar el presente contrato. Entonces, normalmente yo siempre acompaño esta frase de protestamos lo necesario. Después, ¿qué es lo que viene? Recuerden que en todos los contratos debe de venir las partes que intervienen más 2 testigos. Eso es por regla. En cualquier contrato deben de existir al menos 2 testigos más. Entonces, a veces podemos poner, ya depende de cómo lo quieran estilar. Hay personas que prefieren poner aquí 2 nombres y aquí otros 2 nombres. Hay quienes los ponen 4 nombres en una fila de en medio. Pero bueno, ya dependerá de cómo quieran estilarlo. Aquí, por ejemplo, vamos a poner los nombres de la parte compradora y de la parte vendedora, que en este caso es Juan José Pérez Pérez. Control V. Aquí si yo le doy aquí. Aquí puedo poner a, ¿cómo se llama? Rosa Pérez Pérez. Y tengo que dejarle el espacio. Y a lo mejor pongo, para evitar, si todavía no conozco los testigos que voy a poner, simplemente puedo poner aquí testigo, y obviamente testigo. Ahora, les vuelvo a repetir, depende mucho de la distribución de cómo lo quieran poner, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo no quiero ponerlo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues simplemente le puedo dar un espacio, ¿no? Y a lo mejor al testigo también le doy otro espacio. Y aquí le doy otro espacio, ¿de acuerdo? Y simplemente los 4 los arrastro, o arrastro desde esta parte, y simplemente los centro. ¿Qué es lo que pasa? Ya tengo todo declarado, cláusulas, declaraciones, cláusulas, y pues al final nada más cada uno me va a otorgar la firma de esta parte. Ahora, algo importante en esta situación. Yo les expliqué la vez pasada que en el caso de las firmas deben de existir los 2 elementos, el nombre y aquí la rúbrica. Y estos 2 elementos generan la firma. Si yo pongo así en mi contrato testigo y testigo, eso quiere decir que si no estoy poniendo el nombre del testigo, el testigo con su puño y letra tiene que poner aquí su nombre y arriba la rúbrica. ¿De acuerdo? Si yo no quiero que lo ponga con su puño y letra, entonces tengo que quitar esta palabra de testigo y aquí tengo que poner su nombre tal y como lo hice con las partes para que obviamente tenga validez este contrato. Pero bueno, ya es cuestión obviamente de cómo ustedes quieran realizarlo. Pero si le ponen testigo y testigo, entonces eso quiere decir que aquí en esta línea se tiene que poner con puño y letra el nombre completo de la persona que va a fungir como testigo y su rúbrica. Y recuerden, cuando siempre que se firmen documentos, no debe de existir abreviaturas, deben de estar los nombres completos para evitar problemas. Ahora, otra situación también importante. Este contrato que acabo de redactar, ahorita redacté en vivo, pues es muy pequeño. Pero a veces hay contratos que son muy extensos, ¿no? Es decir, hay contratos que son incluso de 2, de 3 hojas. ¿Qué es lo que pasa cuando los contratos son de 2 o de 3 hojas? No solamente se firma la parte final del contrato, sino se debe de firmar todas las hojas.
en un costado, por ejemplo, en este costado, por ejemplo, en este o en este, ya se definirá, aunque mayormente lo más frecuente en donde se firman es en este lado derecho. Pero bueno, si tú tienes un contrato de 2 o 3 hojas o más hojas, se debe de firmar cada hoja en este costado derecho, ¿de acuerdo? Y la última hoja ya se firmará de esta manera. Pero es importante también decirlo, ¿por qué? Porque a veces cuando se celebran contratos, sobre todo en materia mercantil, a veces te pueden hacer que te quitan las hojas, ¿no? Y como solamente firmaste la parte final, pues te añaden otras cláusulas o otras obligaciones dentro del contrato. Entonces, para evitar ese tipo de problemas o para evitar ese tipo de errores, todos los testigos tienen que firmar en todas las hojas cuando estamos hablando de contratos que son 2 o más hojas, para evitar que te hagan eso en los contratos. Sé que suena exagerado, pero en verdad, créanme, cuando hablas de documentos jurídicos, pasan cosas inimaginables. Podría contarles ahí experiencias en donde hasta muertos me han revivido para poder firmar documentos, y lo digo en serio. La gente a veces cuando firma contratos hace y deshace como no tienen idea, y es por eso que luego vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, aquí creo que tengo una pregunta. Rigoberto, ¿tienes una pregunta? Pues que no la escribiste. ¿Todo bien? Okay. Sí, todo bien. Nada más, también se debe de estipular dónde se celebra el contrato, ¿no? Ajá, la fecha, pero ya en la fecha la pondrías aquí, por ejemplo. La puedes poner en las declaraciones, ¿de acuerdo? Aquí puedes poner, el contrato se celebra en tal lugar, ¿de acuerdo? Por eso recuerden que les había dicho que las declaraciones son datos importantes del contrato. Todos estos datos generales los puedes poner aquí. El presente contrato se celebra en tal ciudad, ¿de acuerdo? Ok, sí. Y ya, declaraciones va todo eso. Ajá, y ya, por ejemplo, el valor de la operación, por ejemplo, aquí que son 50,000, eso ya no es aquí en las declaraciones, eso ya lo pones aquí en las cláusulas, porque ahí ya se crean las obligaciones. Por eso es que aquí, ¿qué es lo que pone? El comprador se compromete a pagar la cantidad de 50,000 pesos, pero esto ya va acá en las cláusulas, porque aquí ya estás obligando a las partes a determinada situación. Ok. Tengo otra duda, profe. Tengo otra. Dime. Bueno, por lo que nos ha dado a leer y eso, hay contratos de todo tipo, de muchísimos contratos. En realidad sí. Para poder darle validez en caso de algún problema con ese contrato, es importante hacerlo siempre ante notario. Mira, algo importante. Solamente los contratos, vuelvo a repetir, solamente los contratos que tengan por objeto materializar bienes inmuebles, es decir, casas, terrenos, departamentos, o acciones de alguna sociedad mercantil, esos por ley te van a decir que tienen que ser ante notario público. Cualquier otro objeto o cualquier otro contrato que no tenga que ver con bienes inmuebles o con acciones de una sociedad mercantil puede celebrarse de manera privada, y aún así el contrato va a tener validez. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento no es necesario llevarlo ante notario. Si tú lo celebras de manera particular, el contrato tiene validez. Ok. Ya si es una compraventa de la casa, ahí sí ya no puedes celebrarlo solamente privado. Ahí ya tienes que acudir ante el notario. O bien, por ejemplo, si es una acción mercantil de una empresa que a lo mejor, es que un socio se va a salir y está vendiendo las acciones y yo las quiero comprar, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí sí ya, a fuerza, tengo que ir con el notario a celebrar un contrato de esta naturaleza. Ok. Gracias. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, pues bueno, les vuelvo a repetir, ya manifesté al principio de la clase qué va a pasar con las calificaciones. El examen, yo les vuelvo a repetir, yo creo que será hasta el día de mañana cuando lo aperture, solo estoy esperando la confirmación de la apertura del examen. Y por otro lado, esto sí se los quiero pedir de favor a todos los que han colaborado conmigo en esta ocasión de clases de bachillerato. Bueno, yo les decía la primera sesión, que para mí es la primera vez que yo doy clases en bachillerato. Llevo ya casi 4 años en la universidad, pero siempre me habían dado universidad, y esta es la primera ocasión que me toca bachillerato.
Y bueno, pues derivado de esto, de como es mi primera vez, ¿no? En dar clases a nivel bachillerato, me gustaría mucho que me pudieran dedicar unas palabras en el correo que todos ustedes tienen publicado ahí en la plataforma, en donde me digan qué les pareció mi desempeño docente. Yo hago esta práctica siempre que inicio una experiencia nueva, porque obviamente yo tengo como maestro que corregir muchas cosas y obviamente eh, y obviamente saber qué cosas les gustaron a los alumnos de mis clases para seguir haciéndolas. Entonces, me gustaría mucho que me pudieran apoyar en eso, que me puedan dedicar unas palabras de cómo se sintieron en el curso, qué tanto sienten que aprendieron y a lo mejor también algunas cosas que les gustaría que yo pudiera mejorar en mi desempeño docente. Por mi parte, les diré algo, me pareció un grupo muy bonito, porque hubo muchas participaciones a lo largo de todas las clases. Y eso me gusta mucho, que existan participaciones. Algunos hablaron a través de sus micrófonos, lo cual me pareció excelente. Algunos otros a lo mejor por temor o bien porque a lo mejor están trabajando y no pueden hablar, me escribieron a través del chat, pero siempre es muy bonito que puedan tener dudas, que pregunten, que de alguna manera se puedan resolver en clases y en sesiones. Entonces, pues yo les agradeceré muchísimo a todos que me puedan dedicar unas palabras en el correo, a través de un correo, para pues obviamente yo también tener una evaluación personal y una autocrítica de mi trabajo, mi desempeño docente. Yo considero que, como les dije en la clase pasada, la mayoría que me han entregado trabajos, al menos del 1 al 5, pues la mayoría ha sacado buenas calificaciones en sus trabajos del 1 al 5. Entonces, bueno, faltan todavía por calificar 2 tareas más, pero estoy seguro y confío en ustedes de que saldrán bien en el examen. Estoy seguro que todos ustedes que cumplieron no van a tener problemas para realizar el examen y confío en que la mayoría salga con promedios de 7 al 10, ¿no? Que son el margen de calificación en la evaluación y sin ningún problema. Me gustaría darles clase en alguna otra ocasión, pero bueno, no sé todavía si me vayan a otorgar clases de bachillerato de manera posterior. Por mi parte ha sido todo. Si es que ya no les doy clases de manera posterior, yo tengo una página en Facebook donde hago crítica política. Y bueno, si me gustan seguir, pues básicamente pueden buscarme por mi nombre y bueno, ahí van a estar pendientes de lo que yo estoy publicando. Bueno, básicamente hago crítica política a nivel exterior, a nivel internacional y a nivel nacional. No me meto con las cuestiones estatales ni con las cuestiones municipales. En esos temas no me meto, pero a nivel internacional y a nivel nacional sí soy muy crítico y bueno, hago transmisiones en vivo y demás. Si es que también recuerden que mi canal de YouTube de las clases que grabo en licenciatura está público, entonces pues ustedes también si algún video de mi persona les interesa o a lo mejor les puede ayudar para otras clases, esos videos están publicados en mi canal de YouTube. Todas las clases son públicas, de las que yo grabo en YouTube. Y bueno, son más de 800 clases en vivo que he publicado en ese canal. Y bueno, ya para que si es que les llega a servir, pues pueden ir a ver el contenido del canal. Y si no, pues tengo otro canal anexo en donde pues también estoy realizando algunas transmisiones y hago críticas de diferente modo. Por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho su tiempo, y bueno, vuelvo a repetir, ojalá me puedan apoyar con los correos, pues donde puedan hacerme a mí un comentario de qué les pareció el curso, qué les gustó, etcétera, etcétera. Agradeceré mucho ese tipo de correos. Les agradezco mucho por haber tomado clase conmigo, me gustó mucho el grupo y deseo que en realidad, como seguramente pasará, muchos de ustedes van a pasar sin problema la materia y yo confío en que así pasará. La verdad es que son un buen grupo y creo que no van a tener problemas en el examen. Al contrario, mi expectativa del examen con ustedes es que saquen 9 o 10 en su examen. Esa es mi expectativa. Y al ver sus tareas me doy cuenta que todos son chicos muy, muy inteligentes y eso siempre se agradece en los grupos que tengamos chicos muy, muy dinámicos y muy inteligentes y tuvieron muy buenas tareas, por eso es que los califiqué bien a la mayoría. Por mi parte es todo, nos vemos, hasta la próxima. Cuídense mucho.